y como cada 2 años me corresponde, tal vez por responsabilidad, no por obligación, pero creo que es parte misma de lo que es el ser iglesia, el compromiso como iglesia y como ministerio. Mañana tenemos lo mencionaba esta mañana en el devocional, es una decisión muy importante, un momento muy importante de nuestra decisión como iglesia. Y recalco como iglesia porque muchas veces hemos dicho, y así empieza este escrito que ya tiene bastante tiempo, pero muchas veces hemos creído o tal vez incluso enseñado que la iglesia no tiene por qué involucrarse con la política. Y sí es cierto que la iglesia no debe, en forma institucional, como cuerpo, como iglesia, involucrarse en la militancia de la política. Eso está mal, no se debe hacer. No quiere decir que no haya quienes lo hacen, sí, hay quienes lo hacen, pero la iglesia no está para eso, la iglesia está para otra cosa. Pero a nivel personal, y a nivel personal puede militar en lo que quiera, está perfecto. Y a nivel institucional, entender la responsabilidad del lugar que Dios nos dio, que Él puso en nuestras manos una vara de autoridad, que Él puso en nosotros una dirección profética para el lugar, y que a nosotros como pueblo también Dios pone sobre nosotros la responsabilidad de definir, porque uno se va olvidando de eso, ¿no? Son conceptos tal vez de la escuela, pero que en la práctica uno se va olvidando, que el ciudadano, el pueblo es el que elige a los gobernantes. Después pareciera ser que no, nada que ver, ¿no? Uno parece que lo puso otro y de vos ni se acuerdan, pero es nuestra responsabilidad y somos nosotros los que ponemos a esos gobernantes. Entonces, ¿por qué la iglesia tiene que tomar su parte en esto? ¿Por qué la iglesia tiene una responsabilidad? Porque según quien sea el que gobierne es que la iglesia va a tener el lugar que tenga o no. Según quien sea el que gobierne es que van a estar abiertas las puertas, los caminos para la iglesia o no. Y según quien sea el que gobierne es que algunas prácticas, enseñanzas, algunas leyes, instrucciones, en definitiva, cosas que se van a hacer a nivel nacional, van a tener que ver con la iglesia o la van a dejar de lado a la iglesia. A veces uno dice, bueno, pero si Dios lo mandó es porque Dios lo permitió. No, es la iglesia la que tiene esa autoridad. O ese famoso texto de Dios pone y saca reyes. No, es la iglesia la que pone y saca reyes. Por eso le quiero leer, no voy a leer todo, sino desde la mitad, este escrito que refleja la postura como iglesia. Romanos capítulo 13, versículo 1, voy en NTV, chicos, no lo tienen esto, así que no lo tienen ahí, no saben qué es. NTV. Dice Pablo, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Verso 5. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Si mañana tenemos un gobierno, no va a pasar en nuestro país nunca, o por lo menos no mientras nosotros vivamos, y en los próximos 100 años seguro que no va a pasar, pero si hubiera un gobierno que de golpe prohíbe la iglesia, estamos obligados a obedecerlos, porque la Biblia dice que debemos sujetarnos a las autoridades. Seguiremos en contrabando, seguiremos por debajo, como era la época de la cuarentena, pero estamos obligados a obedecer. Por eso es importante que actuemos a conciencia y que hagamos lo que debemos hacer para poder obedecer lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Es más, cuando nosotros votamos lo que estamos haciendo, cosa que tampoco nos damos cuenta muchas veces, nosotros le damos a las personas, tanto presidente, gobernadores y Congreso, les damos nuestro nombre para que en nuestro nombre hagan algo. O sea que cuando usted vea que toman alguna decisión, es en su nombre. Usted permitió que pase eso, como fue cuando fue el tema del aborto. Fue culpa de la iglesia que votó en forma militante y no en forma espiritual, porque los votos de la iglesia desaparecieron, no estaban en lo legislativo, y entonces es que la ley de aborto pudo ser aprobada.
No alcanza con quejarnos, no es suficiente con orar por los gobernantes, tampoco es la solución cruzarnos de brazos y mirar a otro lado. Tenemos el deber de examinar a quién le entregamos nuestra confianza y le damos el poder, lo que le acabo de decir, en nuestro nombre, de tomar decisiones que afectarán el destino de los próximos años de la vida social, política, moral y económica de nuestra nación. Alguien dijo alguna vez, tenemos el gobierno que nos merecemos, y esto es totalmente cierto, ya que somos nosotros quienes los ponemos en ese lugar. Somos los responsables de quienes ocupan los cargos de presidente, vicepresidente, gobernador, vicegobernador, intendente, diputado, senador y concejal. También la Iglesia ha cometido el error de decir que Dios pone y saca a los gobiernos, entonces que los que están son puestos por Él y nada podemos hacer. Eso es malinterpretando Romanos 13, lo que le leí antes, y Daniel 2:20, que dice, alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque Él pertenece en toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo, Él quita reyes y pone reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. ¿De qué manera Dios pone y quita reyes? Efesios capítulo 1, verso 19, NBI. Cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la Iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Dios pone y saca reyes a través de la Iglesia. Entonces, ¿cómo elegir? ¿A quién votar? ¿Cuál es la regla? Todas nuestras acciones están regidas y pesadas en la palabra de Dios. Ella misma nos advierte. Romanos 16, 19, NTV. Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal. Al momento de elegir debemos poner en primer lugar los principios de la palabra de Dios y no nuestros gustos o filiaciones partidarias. Repito, no vote militante, no vote con el estómago, no vote con el corazón, sino vote con la mente y con la razón. Los partidos políticos responden a estructuras administrativas, los hombres responden a los partidos, nosotros respondemos a Dios. Examine a los candidatos y seleccione entre ellos. Primero, quienes respeten los principios bíblicos. Segundo, quienes no los violen abiertamente. Tercero, quienes hayan sido eficientes en sus puestos públicos. Cuarto, quienes tengan una vida cuya trayectoria hable bien de su persona, de su integridad. No podemos aceptar y apoyar a quienes, entre otras cosas, algunas de estas cosas ya están caducas porque ya son ley, por ejemplo, estén abiertamente a favor del aborto, salvo que se derogue, eso ya está, apoyen la diversidad de género como opción, que es lo que durante estos 4 últimos años se ha instalado en la sociedad, algo que debería ser eliminado totalmente, que apoyen el matrimonio igualitario con las mismas condiciones que el matrimonio heterosexual, algo que también ya está instalado y que debería ser derogado. Cuarto, que apoyen la despenalización de las drogas. Quinto, que mantengan derechos civiles a quienes con sus actos los han rechazado. Por ejemplo, que mañana los presos en las cárceles también puedan votar. Recuerde que la Biblia nos exhorta a poner al otro en primer lugar antes que a nosotros mismos y que es mejor dar que recibir. Por lo tanto, no elija según la conveniencia personal, sino el bienestar general. Pidamos a Dios sabiduría, votemos a conciencia. Walter Alejandro Escalante, pastor de Iglesia Restauración, Registro Nacional de Cultos 5643, Documento Nacional de Identidad 17587694. Es todo lo que dice acá. Porque si lo quiere, mañana usted lo va a poder recibir también de parte de sus líderes para poder leerlo o compartirlo también.